y coincide con la disminución del bicarbonato, ¿qué sería? Una acidosis metabólica. Por el contrario, si tengo una disminución de mi pH y un aumento de mi PCO2, sería una acidosis respiratoria. ¿Sí? Miren. Ahí está, cerrado entonces. Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, los conceptos básicos que tú ya debes conocer desde segundo o tercero de universidad en bioquímica, que un ácido, ¿qué es? Una sustancia capaz de ceder iones hidrógeno. Una base es una sustancia capaz de captar iones hidrógenos, y que MPH es la concentración de iones hidrógeno en sangre, que equivale a 40 nano equivalentes por litro, con una variación de 3 a 5 nanoequivalentes. Y que existen tres sistemas amortiguadores, ¿no? Amortiguadores subajes, que son sustancias capaces de unirse de manera reversible a los iones hidrógenos, como por ejemplo proteínas y fosfatos, el bicarbonato, que es el principal buffer, el pulmón y el riñón. ¿Cómo es así? Doctor, primero la regulación ocurre a nivel intracelular, luego extracelular, luego si no puede con esa regulación va hacia el riñoncito, ¿no? Que generalmente precedido a una a una acidosis metabólica conlleva una acidosis respiratoria, que es el trastorno más común, no excluyendo una alcalosis respiratoria, por ejemplo, ¿no? Y si no se puede compensar hasta ese momento, va allá hacia el riñoncito, ¿no? O sea, al último, cuando ya no pueden, ya no va el riñoncito para ver si es que logramos compensar en esa instancia. Entonces, ¿cuáles son? 4 mecanismos: intracelular, extracelular, respiratorio y renal. ¿Muy bien? Tengo los valores normales, mi pH arterial de 735, 745, mi PCO2 es de 35-45, mi bicarbonato es de 20, bueno, ahí me ponen de 22 a 26, vamos a trabajarlo así, para que no se quede con el doctor ¿en qué asumido? El doctor Percy, para que no se quede y no me vote, de 22 a 26. ¿Qué más tengo ahí? Mi presión de oxígeno, 80-100, mi bicarbonato de 22 a 26, como había mencionado, y el grado de oxigenación como mínimo tenemos que tener 95%. ¿Sí? Muy bien. Este es un cuadrito en el cual me permite establecer los 4 trastornos que conocemos: acidosis metabólica respiratoria, alcalosis metabólica respiratoria. ¿Cuál es el factor desencadenante inicial? Por ejemplo, para la acidosis metabólica tenemos la reducción del bicarbonato, mientras que para la acidosis respiratoria tenemos el incremento de CO2, que no es más que la formulaza que te acabo de decir. Si disminuye mi pH, tiene que disminuir mi bicarbonato. Si disminuye mi pH, para hablar de respiración, ¿qué tiene que aumentar? CO2. Es lo mismo que está ahí, pero más yuca, ¿no? Y que para poder yo ver si este trastorno tiene un segundo trastorno o tiene una compensación, voy a emplear una formulita que se llama la formulita de Winter, ¿no? ¿Sí? ¿Winter está bien? Sí, de Winter. Que es la PCO2 esperado, que es igual al bicarbonato por 1.5 más 8 más menos 2. Esa es mi fórmula en la cual me va a determinar a mí si es que existe un segundo disturbio en este paciente. No lo vamos a ver ahorita todavía, pero lo vamos a ver en los siguientes ejemplos, como ya habrán notado nuestros exámenes. Esta formulita que vamos a hacer va a ser distinta seguramente a la fórmula que ustedes han visto en neumología, ¿no? Es un nuevo mecanismo que, a ver, si ustedes no se animan a practicarlo, sería mejor, pero va a depender de ustedes. Acidosis respiratoria, entonces el incremento de PCO2, agudo, menos de 72 horas, incremento de 1 mililitro en bicarbonato, un equivalente por el bicarbonato plasmático por cada 10 mililitros de mercurio, que se incrementa la PCO2, y dosis crónica, incremento de 4 equivalentes de bicarbonato plasmático por cada 10 mililitros de mercurio, que se incrementa la PCO2. Esto es para el trastorno respiratorio. ¿Muy bien? Otro que tengo que ver acá, una vez que ya establecí si es una acidosis metabólica o respiratoria, tengo que hallar mi anión GAP. Y el anión GAP no es más que la resta de los cationes menos los anions.
aniones, o sea, los positivos menos los negativos. ¿Cuáles son los positivos? El sodio. ¿Y cuáles son los negativos? El cloro más el bicarbonato, ¿cierto? Y esta suma, perdón, y esta resta, en alguna literatura habla de 12, de 8 a 12, y otra literatura habla de 12 más menos 4. Para efectos del examen, vamos a tomar 12 más menos 4. O sea, todo lo que está por encima de esta variación hacia arriba es anión GAP incremental. Muy bien. Pero yo tengo que conocer ciertas circunstancias clínicas en las cuales pueden modificar el dato aniónico, ¿no? Vamos a imaginar que el paciente tenga hipoluminemia. Tengo que corregir mi fórmula. Vamos a imaginar que el paciente tenga presencia de grandes cantidades de proteínas catiónicas, como por ejemplo el mieloma, en el caso del aumento de la beta-2-nitroglobulina, en hiperlipidemia o en intoxicación con yodo, bromo, o también causas de hiato aniónico incrementado sin incremento de los aniones, como por ejemplo en alcalosis metabólica. Doctor, ¿cómo así en el primer caso? ¿Que tengo que hacer una fórmula? Claro que sí. Vamos a imaginar que tu paciente tenga de sodio 125, tenga de potasio 4, tenga de cloro 90 y tenga de bicarbonato 12. ¿Sí? Y tenga una albúmina en, vamos a imaginar, 2.4. ¿Sí? ¿Recuerda tú cuál es el valor normal de la albúmina? ¿Cuál es el valor normal de la albúmina sérica? De 3.5 a 4, ¿no? O a 4.4 en alguna literatura. Entonces, ¿qué me dice ahí? Mira, la albúmina está disminuyendo de plano. ¿Qué pasaría si yo hago mi cálculo de mi anión GAP acá? ¿Cómo sería? Sodio 125 menos la suma de estos dos, 90 más 12, 102. ¿Cuánto sería acá? 23. De plano es un anión GAP alto, ¿cierto? De plano es un anión GAP alto, porque había dicho que el anión GAP es normal 12 más menos 4. O sea, 16 es lo más alto, 23 es alto. Pero mira, ¿este es el valor normal? No, porque el paciente está con hipoluminemia y tengo que realizar mi cálculo de mi hiato aniónico, o también llamado anión GAP, es lo mismo, o brecha aniónica en alguna literatura, que me dicen que es igual al hiato aniónico que ya calculé, 23 más 2.5 por 4.4 menos la albúmina sérica, que es 2.4. Haciendo mucho esfuerzo, 4.4 menos 2.4 sale 2. Un esfuerzo sobrehumano, 2 por 2.5, 5. Sale 23 más 5, 28. Entonces mi respuesta correcta para el hiato aniónico o el anión GAP sería 28. Y tú hasta ahí dirías, oye, pero por las puras es porque igual, ¿no? Porque sale acidosis metabólica anión GAP alto. Pero ¿qué hubiese pasado si en esta fórmula te hubiese salido 15? 15 más 5, 20. Pasa de hacer un anión GAP normal a un anión GAP alto y te malogra toda tu respuesta. ¿Por qué? Porque tú podrías haberte confundido acidosis metabólica anión GAP normal, pero olvidaste hacer el cálculo de la albúmina, en la cual te podría dar un punto más, el punto que te falta para lograr. Entonces ya no sería anión GAP normal, sino sería acidosis metabólica anión GAP alto, ¿bien? ¿Cierto? Claro. Por ejemplo, mi cálculo de mi anión GAP es el potasio, perdón, es los cationes menos los aniones. ¿Cuáles son los cationes? El sodio y el potasio, pero generalmente solamente tomamos el sodio. Entonces sería el sodio menos la suma de los negativos, del cloro y del bicarbonato. Esto me dice la literatura que debe estar en la normalidad de 8 a 12 o de 12 más menos 4, o sea, entre 8 y 16. Ahí yo considero que mi anión GAP es normal. Hago un ejemplo: sodio 125, potasio 4, cloro 90 y bicarbonato en 12. Se me ocurrió, ¿no? En ese momento.
Hago mi cálculo de medium gap, me sale 125 menos 102, me sale 23. De plan me salió un gap alto. Pero el primer ítem que dice, en el caso de hipolipinemia, tengo que corregir medium gap porque el paciente tiene albúmina disminuida. Hago mi cálculo, 2.5 por 4.4 menos la albúmina plasmática inicial, es 2.4, 4.4 menos 2.4, 2. 2 por 2.5, 5. El anion gap que me salió es 23 más 5, 28. Y hasta ahí todo normal. Hasta ahí digo, no hay diferencia porque el paciente sigue teniendo acidosis metabólica con anion gap alto. Pero ¿qué hubiese pasado si es que en esta fórmula cambian obviamente los números y tengo un valor de 15 acá, que está considerado dentro de lo normal? Si yo no me percato de este valor, podría inducirme en error. ¿Por qué? Porque en este valor el cálculo me sale 5. Si me sale acá 15, vamos a imaginar, más 5, 20. Entonces la respuesta pasaría de ser de un anión, de una acidosis metabólica anión gap normal a acidosis metabólica anión gap elevado o incrementado. ¿Sí? ¿Entendió bien ahora sí? Doctor, disculpe, pero ahí el sodio y potasio no se sumaría. Claro, alguna literatura habla que se suman el sodio y potasio, pero la mayoría de la literatura dice que no es necesario. Por eso que solamente yo calculo con el sodio. ¿Ya? Para efectos del examen, solo el sodio. Muy bien, entonces la acidosis metabólica, vamos a ver que hay una disminución del pH de 7.35, el bicarbonato menos de 22 o el exceso de base que es menos 2. Y que puede ser por tres distintas situaciones clínicas: ganancia de ácidos de manera exógena o endógena, disminución de la eliminación de ácidos por alguna falla renal aguda o crónica y pérdida del bicarbonato, sea de manera renal o sea de manera gastrointestinal. Las causas de acidosis metabólica lo voy a dividir en dos: en acidosis metabólica con anión gap elevado o acidosis metabólica con anión gap normal. En esta parte vamos a ver las causas de acidosis metabólica con anión gap incrementado. ¿Quiénes son? Por ejemplo, la injuria renal aguda, la enfermedad renal crónica, la cetoacidosis, ¿no? La cetoacidosis alcohólica, la acidosis láctica, ¿no? La intoxicación por salicilatos, intoxicación por alcohol, más específicamente el metanol, ¿no? Y más, acidosis piroglutánico, intoxicación por tolueno o cetoacidosis. En todas estas complicaciones, todos estos ejemplos corresponden a lo que es a una acidosis metabólica con anión gap incrementado. Pero también puede haber acidosis metabólica con anión gap normal, o también llamado hiperclorémica. Pero ahí tengo que ver otra situación clínica, los niveles de potasio. Si el potasio está normal o incrementado, ¿cuáles serían los ejemplos? La administración de ácidos exógenos como el ácido clorhídrico o los precursores, administración de aminoácidos catiónicos, enfermedad renal crónica, insuficiencia adrenal, hipoaldosteronismo hiporreninérico, ¿no? ¿Qué más? Acidosis tubular renal distal hipercalémica, pseudoaldosteronismo tipo 1, tipo 2, que es el síndrome de Gordon, y drogas como por ejemplo la espirona. Y he tenido algunos casos de pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y que les dan espironolactona. Ya he tenido también pacientes con acidosis metabólica normal con el potasio incrementado. También ciclosporina, que se utiliza para el trasplante renal o enfermedades que necesitan inmunosupresión, trimethoprim, las proteínas inhibidoras de los prostaglandinos, triamteretomin o mirolina. Y los ejemplos de acidosis metabólica con anión gap normal o hiperclorémico asociado a sodio, a potasio disminuido, a potasio sérico disminuido, ¿cuáles son algunos ejemplos? Diarrea, fístulas intestinales, pancreáticas, biliares, acidosis tubular tanto renal, proximal y distal, ¿no? ¿Qué más? Ureteroideostomía, ureterosigmoidostomía, cetoacidosis diabética, intoxicación por tolueno y acidosis láctica. Mira, estos dos, ¿dónde más aparecen? A ver si se dieron cuenta. En la acidosis metabólica anión gap incrementada.
¿Esto qué quiere decir? Que te puede venir en el examen, ¿no? Paciente que puedes, a ver, ¿cómo te puede venir esto? A ver, ¿cómo puede decir? En la citocidosis diabética y la intoxicación por tolueno puede haber acidosis metabólica con anión GAP incrementado o también hiperclorémica con potasio disminuido, ¿verdadero o falso? Verdadero. Mira, la citocidosis diabética con la intoxicación por tolueno puede ser una acidosis, puede dar una acidosis metabólica anión GAP normal con potasio disminuido o una acidosis metabólica con anión GAP incrementado. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos adversos que tiene esta acidosis metabólica cuando es aguda, o sea, cuando es menos de 72 horas? Vamos a tener estas situaciones, ¿no? Hay predisposición a arritmias cardíacas, ¿qué más hay? O arritmias ventriculares, que son de frecuencia. ¿Qué más? Vasodilatación arterial y predisposición a una persistencia de la hipotensión en pacientes generalmente que tienen un shock séptico o sepsis, ¿no? Resistencia a la acción de las catecolaminas, resistencia a la acción también de la insulina, supresión de la función linfocitaria, ¿no? ¿Qué más podríamos tener? ¿No? Estimulación de la apoptosis celular, cambios en el estado mental, estimulación de la producción de interleucinas, o sea, son sustancias proinflamatorias, alteración del rendimiento de oxígeno en hemoglobina, venoconstricción y puede haber disminución de la contractibilidad cardíaca y arresto cardíaco o lo que se llama infarto cardíaco. Mira tú, entonces todo un paciente con una cirrosis metabólica podría tener todo este tipo de alteraciones. Ahora bien, también puede haber alteraciones a nivel crónico. ¿Qué quiere decir eso, doctor? ¿Que también la cirrosis metabólica es crónica? Sí, también puede ser crónica. Ejemplos, ¿en qué circunstancia clínica? En una enfermedad renal crónica. Entonces, en el contexto de una enfermedad renal crónica, el paciente ¿qué puede tener? Puede tener una generación excesiva, una generación excesiva de la enfermedad mineralosis, en la cual va a haber secundariamente un hipoaldosteronismo, un hiperparatiroidismo, secundario, ¿no? Retardo el crecimiento en niños. Los pacientes con enfermedad renal crónica, ya de por sí el estado de uremia disminuye la funcionalidad de la hormona de crecimiento. Y más, si es que le agrego lo que es una acidosis metabólica crónica, puede incrementar. Por eso es que cuando tenemos otros pacientitos, niñitos con enfermedad renal crónica, los mandamos a Lima para suplementar con hormona de crecimiento, ¿no? Intolerancia a la glucosa, aceleración de la progresión de la enfermedad renal. Que un paciente con enfermedad renal crónica y que persiste con las complicaciones como anemia, hiperparatiroidismo o acidosis metabólica, tengo que corregir porque si no, más rápidamente conlleva de un estadio a otro estadio. Incremento del desgaste muscular, ¿no? La atrofia muscular o el desgaste muscular. Disminución de la síntesis de hemoglobina por medio del hígado y el incremento de la producción de beta-2-microglobulina que a la larga pues va a dar amiloidosis, ¿no? En algunos pacientes. ¿Qué dice? Acidosis metabólica es lo mismo, ¿no? Recuerda que le dije anión GAP elevado o anión GAP normal. Anión GAP elevado, tengo todos los ejemplos acá. Si no, es un poco más complejo porque tengo que ver algunos otros parámetros, ¿no? Como son las cetonas, como son el lactato sérico. Por ejemplo, si el lactato sérico está incrementado, tengo estas situaciones clínicas, ¿no? Acidosis metabólica, acidosis láctica tipo A o tipo B y las condiciones en las cuales se puede prestar. O cuando tengo el lactato normal, tengo que buscar otras causas de acidosis. Por ejemplo, el llanto osmolar, cuando es más de 20, intoxicación por alcoholes, cuando salicilato más de 40, intoxicación por salicilatos y algunas otras causas, ¿no? Muy bien, y viene la parte de los ejercicios, ¿no? Voy a aprenderla para poder. Ustedes ya les enseñaron el cálculo de. ¿No aprenden? A ustedes ya les enseñaron el cálculo del cálculo de la acidosis metabólica en
en neumología? Sí, ¿no? Entonces, ¿sí? No. Sí, pero no lo aprendieron. ¿Qué? Ah, pegame. Ya les he dicho, en clase se pueden equivocar. En clase conmigo, chicos, se pueden equivocar todo lo que quieran. Ya en el examen, sí, caballero. Miren, esta es una manera en la cual es bastante, para mí, bastante sencilla. Antes hay otras fórmulas, obviamente, de cálculo, pero yo prefiero siempre enseñar eso. Entonces acá, ¿qué me pongo? Mi formulazo, ¿no? pH es igual a bicarbonato entre la presión arterial de CO2. Concepto básico. Si disminuye mi pH y disminuye mi bicarbonato, acidosis metabólica. Si disminuye mi pH e incrementa mi PCO2, acidosis, de vuelta a quedarme, ¿cierto? Cerrado ya. ¿Qué es lo que es? El primer paso. Entonces, identificar cuándo es alcalosis y cuándo es acidosis. Acidosis menos de 7.35 y alcalosis más de 7.45. Primer punto, fijado. Segundo punto, lo que les he enseñado acá, ¿no? Disminuye mi pH y coincide con la disminución de mi bicarbonato. ¿Qué les había dicho yo? Que el componente metabólico es el bicarbonato. No puede ser otra cosa más que acidosis metabólica. Y el componente respiratorio es el CO2, obviamente. No puede ser más que otra cosa que acidosis respiratoria. Segundo punto, cerrado. Creo que hasta ahí no hay dudas, ¿verdad? No. No hay dudas, ¿cierto? Ah, me digan, no se engañen. Tercer punto, ver si es crónico o es agudo. Menos de 72 horas, agudo. Más de 72 horas, posibilidad que sea crónica. Y también tengo que hallar mi poderoso anión GAP o hiato aniónico. El anión GAP, ¿qué te dije que era? Cationes menos, me lo voy a poner en la C porque si pongo la K se puede confundir con potasio. Cationes menos los aniones, o sea, sodio menos cloro más bicarbonato, porque tiene valencia negativa. ¿Sí? Y que eso tiene que estar más o menos 12 mili equivalentes mil. ¿Sí? Hasta ahí, cerrado, ¿verdad? Aunque acá diga de 8 a 12 porque es alguna otra medida, pero ya estamos quedando 12 más menos 4. ¿Sí? ¿Estamos quedando así, cierto? Muy bien. Tercer punto asegurado. Cuarto punto, mira tú, tienes que hallar, y acá sin hacer un poquito de esfuerzo, tu PCO2 esperado, que no es más que el bicarbonato por 1.5 más 8 más menos 2. Este más menos 2 es mi intervalo. Y acá tengo ciertas circunstancias clínicas. Cuando mi PCO2 medido, ¿qué significa medido? El que te da el laboratorista, ¿no? Cuando tú te vas y te paras ahí como mosca, decís, ¿sabes qué? Dame mi agua, porque si no el asistente me va a gritar. Si no me regreso con mi agua. Ese, el que te dan escrito, ese es tu PCO2 medido. Si mi PCO2 medido coincide con mi PCO2 esperado, que es la fórmula que estoy haciendo yo, si los dos coinciden, es una acidosis metabólica pura, acidosis metabólica compensada, acidosis metabólica simple. Muy bien. Si mi PCO2 medido es menor que mi PCO2 esperado, a mi acidosis metabólica le agrego una alcalosis respiratoria. Cerrado. Si mi PCO2 medido es mayor que mi PCO2 esperado, a mi acidosis metabólica le agrego una acidosis respiratoria. Y esto es lógico, pues, ¿cierto? Si mi PCO2 medido, o sea, el que me dan es mayor, tengo que agregarle el segundo disturbio que te digo, que es la acidosis respiratoria, ¿cierto? Muy bien, PCO2 medido es mayor que mi PCO2 esperado, le agrego acidosis respiratoria. Muy bien. Cuarto paso, también fijado. Quinto paso, si mi anión GAP es mayor de 20,
yo tengo un segundo disturbio, tengo que pensar al que posiblemente haya un tercero por ahí. ¿Cierto? Tengo que pensar en que haya un tercer disturbio, un infiltrante, como en tu relación. Puede haber que haya un tercero. ¿Cierto? Entonces, para eso que tengo que hacer el cálculo del bicarbonato esperado, que es igual al bicarbonato que te dan el medido más el anión GAP menos 2. ¿Y eso qué? Y eso es dos situaciones clínicas. Cuando el bicarbonato es más de 30, ¿qué le agregas? Una alcalosis metabólica, ¿cierto? Y cuando mi bicarbonato es menos de 23, le agregas ¿qué le agregas? Acidosis metabólica. Mira tú, pero sin anión GAP. Mira tú, no agregas no hay dos trastornos respiratorios. O sea, ¿qué quiere decir? Que puede haber acidosis metabólica, alcalosis metabólica y acidosis respiratoria. No puede haber en una persona dos trastornos respiratorios, es incompatible con la vida. No puede haber acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria. Sí puede haber dos trastornos metabólicos. ¿Sí? Muy bien, ya está ahí, cerrado. Solamente ahí tienes que aprender lo que te va a demandar un poquito de esfuerzo. ¿Cuál va a ser? Aprender a estudiar acá. No creo, ¿no? Porque eres estudiante de medicina, se supone que tienes el IQ por encima de 90 como mínimo. Dijo, pues estudiar medicina mal, había habido menos de 90 no estoy. Solamente tienes que, por ejemplo, ¿desde qué punto, doctora? Desde acá. Entonces, vamos a acá. Vamos a calcular mi brecha aniónica o mi anión GAP. Eso es 12 más menos 4. Mi brecha aniónica es sodio menos la sumatoria de los aniones, el cloro y el bicarbonato. Muy bien, eso como valor me sale 12 y como valores extremos es más menos 4. O sea que puede ir desde 8 hasta 16. Cerrado. Para tú poder hallar la compensación de este paciente, tengo que hallar mi bicarbonato esperado mediante la fórmula de Winter, que la inicié diciendo en las 2 o 3 diapositivas iniciales. ¿Cómo es mi fórmula de Winter? Es mi bicarbonato por 1.5 más 8 y mi intervalo más menos 2. Ahí, si yo hago este cálculo y mi PCO2 que es esperado, que obtengo matemáticamente, coincide con la PCO2 que me da el laboratorista, es una acidosis metabólica simple o compensada. Raro. Pero no siempre te va a suceder eso, porque de repente tu PCO2 que mides, o sea, lo que te da el laboratorista, puede ser menor que la que calculaste, o sea, menor que la PCO2 esperado. Por lo tanto, a mi trastorno de acidosis metabólica, yo tengo que agregarle alcalosis respiratoria. Pero también puede suceder que a mi PCO2, perdón, acá es PCO2, que mi PCO2 medido, o sea, el que te da el laboratorista, va a ser mayor a lo que yo calculo, o sea, mayor a mi PCO2 esperado. Ahí tengo que agregar a mi acidosis metabólica una acidosis respiratoria, que no es más que el ejemplo que te dije al inicio. Si disminuye mi pH y me aumenta más mi PCO2, ¿qué estamos hablando? De una acidosis respiratoria. O sea, a mi trastorno inicial de acidosis metabólica ha compensado con una acidosis respiratoria. ¿Sí? ¿Se entendió ahora? Muy bien. No contento con eso, te vengo a valorar más la vida y te digo que si tu anión GAP te sale más de 20, puede haber un tercero, un infiltrado en tu relación. ¿Sí? Y para eso tengo que hallar cuál es el infiltrado. ¿Cómo lo hallo? Con mi formulazo del bicarbonato esperado, que es igual al bicarbonato más la sumatoria de la resta del anión GAP menos 2. Y ahí vas a tener dos situaciones. Cuando este resultado te sale más de 30, le agregas a los dos disturbios que ya obtuviste una alcalosis metabólica. O cuando el bicarbonato es menos de 23, le agregas a tus dos disturbios una acidosis metabólica sin anión GAP. ¿Sí? ¿Se entendió ahora sí? ¿Cierto? Muy bien. Ahora sí. Manos a la obra, dijo González Prada. ¿Y qué dice? ¿Qué? ¿Para qué lo copias si está en su diapositiva? pH. ¿Qué más?
díctame. No veo mis lentes. PO2, ¿cuánto sale? 90. ¿Ah? 90. 90, pero bonito, no te engañes. PCO2, ¿cuánto sale? 24. 20. 4. 24. ¿Qué más sigue? Bicarbonato, ¿cuánto es? 12. 12. ¿Qué Sodio. más sigue? Sodio, ¿cuánto es? 142. Potasio, ¿cuánto es? 2. 2. Cloro, ¿cuánto es? 90. 90. ¿Qué más? Glucosa. Ya, la glucosa, ¿cuánto es? 350. Ya, el pH urinario no me sirve, aunque sí, ¿no? ¿De cuánto es el pH urinario? Primera clase que le di, ¿de cuánto a cuánto va? ¿Te los llevas tú o yo te los envío? Ah, con el de abajo es. De 5 a 7. 5 a 7 es el pH urinario normal. Bueno, muy bien. Entonces, a ver todos, no apunten, miren por favor, pierden tiempo en copiar lo que ya está en sus diapositivas y lo que está en sus libros. Quiero que me sigan. El pH, ¿cómo está? ¿Aumentado o disminuido? Disminuido. Vea, todavía, cálmate. Yo sé que ya lo resolviste, pero calma, necesito que todos lo aprendan. El pH, ¿cómo está? Disminuido. La presión de oxígeno está. Aumentado. No, disminuido. ¿Está? Normal. Ni porque lo se acuerda, se va a decir. El PCO2 está. Disminuido. Disminuido. El bicarbonato está. Disminuido. Disminuido. El sodio está. El potasio está. El cloro está. Normal, porque es de 90 a 110. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cuál es lo primero que tengo que hacer? Hago mi formulazo, ¿no? ¿Cuál es mi formulazo? pH es igual a bicarbonato entre PO2. Y solamente lo paso. Disminuido. ¿Qué más? ¿Qué coincide con la? Disminuido. Por lo tanto, estoy frente a una acidosis Metabólica. metabólica. Perfecto. ¿Agudo o crónico? Probablemente agudo, ¿no? Mi adolescente de 12 años extraído al servicio de urgencia, en mal estado, diaforético, requiere dolor, no se sabe todavía, no lo vamos a considerar. ¿Qué tengo que hacer después? El cálculo de mi poderoso anión GAP, que es igual a Sodio. 142 menos la sumatoria de 90 más 12, ¿verdad? ¿Cuánto sale? Bótame tu poderoso GAP. ¿Cuánto sale ahí? ¿Cuánto? 30. Acá sale, así es un esfuerzo con tu mano, 102. 40, ¿ves? Están a una semana del examen. Dios mío, por favor. Entonces, de plano, ¿qué dices? Es una acidosis metabólica anión GAP elevado. ¿Hay sospecha de que hay un tercer disturbio? Sí. Si hay sospecha, solo sospecha, no significa que lo va a haber. ¿Qué tengo que primero calcular? Mi PCO2 esperado. PCO2 esperado es igual al bicarbonato, 12 por 1.5 más 8 más menos 2. ¿Cuánto sale acá? 18. 18. Hable en serio, solo que sea malo. ¿Cuánto sale ahí? 18. 18. 18 Más 8. ¿Más 8? 24. 26. 26, ¿no? O sea, el rango tiene que estar entre 24 y 28. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir mi PCO2 esperado? Que para ese trastorno que me está dando el laboratorista con estos valores, mi PCO2 que yo debería ver acá, tendría que estar entre 24 y 26. Entonces digo acá, y estoy contento, porque sí coincide, ¿cierto? Entonces acá estamos frente a una acidosis metabólica anión GAP incrementado compensada o simple, si quieres llamarlo. ¿Es necesario hacer el cálculo del anión GAP del tercer disturbio? Pues no, pues ya no, porque ya está compensada, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se entendió? Muy bien. ¿Qué es lo que tienen acá?
¿cierto? Lo que tienen acá. ¿Ven? A ustedes, a ver. Ahora borramos el lo de acá. Hoy van a copiar seguro eso que tienen ahí en el sentido. ¿Son capaces ustedes? Sí, soy, lo voy a decir por esto. Ya. 12 por 1.5. Entonces, lo otro, vamos pasando los. A ver, dígame. pH es igual a 7.25. PO2 es igual a 95. SO2 es igual a 30. sodio es igual a 135. potasio, 2.5. cloro, 110. bicarbonato, 17. 17. Mi formulazo, pH, bicarbonato, ¿el pH cómo está? Disminuido. Disminuido. ¿El bicarbonato cómo está? Disminuido. Por lo tanto, mi disminución de mi pH coincide con la disminución de mi bicarbonato. Estamos frente a una acidosis Metabólica. metabólica. Luego saco mi poderoso anión. Bótame tu lugar. 135 menos 5 menos 110 más 17, ¿cierto? Sí, Sería 117. 127. Ahora sí, hace un esfuerzo sobrehumano. 8. Por acuña, ¿cuánto sale? 8. Por lo tanto, mi anión GAP es 8. Está dentro de lo Normal. esperado. Por lo tanto, es una acidosis metabólica anión GAP normal. Pero ahí acaba la cosa. En el pastel tengo que hacer cómo es mi PCO2. Si realmente se cumplió lo que vi con lo que calculé. Lo que vi es lo que el examen te lo da, ¿no? El físico. Entonces hago mi fórmula de Winter, que es igual al PCO2 esperado, que es igual al bicarbonato por 1.5 más 8 y mi intervalo más menos 2. Bicarbonato 17 por 1.5, ¿ven? 25.5. 25.5, ¿sí? Sí. Más 8, 33.5. pero más menos 2, y quiere decir que puede estar entre 31.5 y 35.5. Entonces, ¿qué veo acá? Está Por lo disminuido. tanto, veo que mi PCO2 medido es, el medido, La acidosis. perdón, es menor que mi PCO2 esperado, el que yo debería tener. Y estamos frente a una acidosis metabólica con una alcalosis. ¿Eh? ¿Se entendió la idea, cierto? ¿Sí? Está chido, ¿verdad? Ya. Así quiero que estén pensando. 20 veces solo sobre eso. Este es otro. Y ese ya no lo hacen ustedes porque lo hacen. Está fácil. Es lo mismo, tú me dices, se sobras. Así que sobre pH disminuido, ¿cierto? Tenemos una acidosis. Me voy al bicarbonato disminuido, ¿cierto? Por lo tanto tenemos. ¿Qué es pH? ¿Hablando? ¿Alguien tiene papel higiénico? ¿Nadie? ¿O pañitos húmedos algo? ¿No? Ya, gracias. Igual lo necesito para correr el piso, porque ya sí está sucio. A ver, vayan calculando. pH disminuido, bicarbonato disminuido. Estamos frente a una acidosis metabólica. ¿Qué calculo? Mi poderoso anión GAP sería 138 menos la sumatoria del cloro más bicarbonato, o sea, 138 menos 105. ¿Cuánto sería? 138 menos 105. 33, ¿no? 33, o sea, es un anión GAP elevado, incrementado. Hasta ahí tienes acidosis metabólica, anión GAP incrementado. ¿Qué hago más? Calculo mi PCO2 esperado, ¿cierto? Es el bicarbonato, 12 por 1.5, que ya sabemos que es 18, más 8, 26, más menos 2,
24 a 28. ¿Qué quiere decir? Que mi PCO2 que me debería salir en mi tira tendría que estar entre 24 y 28. Y veo acá 36. Entonces, mi PCO2, exacto, mi PCO2 medido va a ser mayor a mi PCO2 esperado. Por lo tanto, estamos entre una acidosis metabólica o acidosis respiratoria. Y es que es por simple lógica. Si mi PCO2 está más elevado, ¿qué había comenzado diciendo? Que cuando se eleva es una acidosis respiratoria. Entonces, por lo tanto, tenemos una acidosis metabólica con acidosis respiratoria. ¿Ahí queda la cosa? No, porque falta ver el infiltrado, ¿cierto? El tercer disturbio. ¿Por qué? Porque mi anión GAP es más de 20, por lo tanto, es 33. ¿Qué hago? El cálculo de el bicarbonato esperado, que es igual al bicarbonato normal, que es 12, más el anión GAP menos 12. Los dos 12 se eliminan, ¿no? Y el anión GAP queda en 33. Entonces, el anión GAP 33, busco acá, más de 30, le agrego una alcalosis metabólica. Y como tú te habrás dado cuenta, hay acidosis metabólica, anión GAP incrementado, hay acidosis respiratoria y hay alcalosis metabólica, pero en ningún momento hay dos trastornos respiratorios. Si llegamos a la conclusión que hay dos trastornos respiratorios, es que estamos haciendo mal el ejercicio. ¿Sí? Mira, mentalmente no hemos hecho esto. ¿Sí? ¿Está bien? Todo bien seguido. Y para su casita, acá están para que lo pasen uno por uno. Para que más o menos hayan visto cómo es que llegamos a esto. ¿Se entendió? Sí, ¿verdad? Perfecto. Entonces así va a venir el examen. 2, 3 ejercicios, no muchos. Lo principal es corregir la causa básica, es una sepsis, una injuria renal aguda, ¿no? Respondiendo a bicarbonato. Obviamente yo tengo que tener en cuenta que mi pH tiene que estar por debajo de 7.2 y mi bicarbonato por debajo de 15 para yo suministrar mi bicarbonato. En una circunstancia como la cetocidosis diabética, mi pH o mis valores disminuyen un poco más. Tengo que administrar bicarbonato cuando mi pH es menos de 6.5 y cuando mi bicarbonato es, cuando mi pH es menos de 6.9 y mi bicarbonato es menos de 10 o menos de 9 en alguna literatura. Entonces, si no tengo cetocidosis diabética, yo voy a corregir con bicarbonato siempre y cuando mi pH sea menos de 7.2 y mi bicarbonato menos de 15. Pero si estoy ante una cetoacidosis diabética, mi pH voy a corregir cuando mi pH sea menos de 6.9 o 7 en alguna literatura y mi bicarbonato menos de 9 o de 10 en alguna literatura. ¿Cuáles son las ventajas? Obviamente mejora de la contractilidad miocárdica, mejora del metabolismo celular, el efecto insulínico. Los inconvenientes puede haber hipopotasemia, hipocalcemia, prolongación del intervalo QT, sorbitos de maldad, progresión de calcificaciones vasculares en el caso de pacientes con hipoglicemia. Muy bien, ¿se entendió cirugía metabólica? Yo creo que sí, ¿no? Sencillo, a comparación de los de neumología que se bloquean sumando, aumentando, con exceso de base. Yo creo que es mucho más fácil. Y después, si ustedes lo van practicando todos los días con ejercicio, ustedes mismos se pueden dar sus propios ejercicios. Lo cambias de valor y lo que te salga, ¿no? Y vas practicando. Va a llegar un día en donde, por ejemplo, cuando me pasa a mí, te va a decir, doctor, ¿ya se puso todos? ¿Sí? No. ¿Tienes falta? Va a llegar un día en donde va a decir, doctor, tome un AGA, por favor, tome un AGA. Ahí te va a decir, hay una acidosis metabólica, anión GAP incrementado con alcalosis respiratoria y tiene un tercer disturbio. Todo lo vas a hacer mentalmente. Sí es cierto, no es broma, porque me ha pasado o me pasa a mí personalmente. Bueno, hiponatremia. Hiponatremia, hay que recordar, bueno, los valores que recordamos, ¿no? El sodio de 135 a 145, el potasio de 3.5 a 5, el cloro de 90 a 110 o 105, alguna literatura, el bicarbonato de
cuando había dicho hasta 26, ¿no? 22 a 26, según la literatura que hemos consultado. Alguna literatura van a encontrar de 20 a 24 también. Y la distribución del agua corporal total, ya eso es un conocimiento básico desde la secundaria, que el hombre tiene el 60% de agua corporal total, la mujer tiene el 50%. Estos están distribuidos el 40% en el líquido intracelular, en el extracelular un 20%, en el agua del plasma un 4% y en el artificial un 16%. Va a haber algunos mecanismos que van a regular el sodio y el agua. Por ejemplo, ¿cuáles son los mecanismos que regulan el sodio? El objetivo va a ser regular el volumen extracelular. ¿Qué van a medir? El volumen circulante eficaz. ¿Cuáles son los sensores aferentes? O sea, los que detectan el cambio de este volumen circulante eficaz. Van a ser el seno carotidio, el seno auricular y la arteriola aferente, que es la que, digamos, que inicia o lleva la sangre hacia el glomérulo, ¿no? ¿Y cuáles son sus acciones que van a hacer? ¿Cuáles son las modificaciones que van a hacer en cuanto a la excreción renal del sodio? Uno, el filtrado glomerular, aumentándolo o disminuyéndolo. La estimulación del sistema nervioso simpático, la estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, las prostaglandinas péptido antidiurético arterial o la secreción de la hormona antidiurética. Y los que regulan el mecanismo y regulan los mecanismos que regulan el agua, ¿cuál va a ser el objetivo? Regular la tonicidad del agua corporal. ¿Y qué va a medir? La osmolaridad plasmática. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se calcula la osmolaridad? Facilito, ¿no? Donde es el sodio, la glucosa entre 18 y la urea entre 6 o la 5.8 o 6, bueno, es muy rápido. O si es que no vamos a los Estados Unidos y vamos a otros países, nos van a calcular el BUN, ¿no? BUN, que es el nitrógeno ureico, ¿no? En la cual es 2.8, ¿no? Nos sirve a nosotros para multiplicar porque a veces tenemos ejercicios de otros países y nos dicen BUN 28, entonces multiplicamos por 2.1 y nos da la urea. Ya tenemos que es la 28 de BUN, tengo 56 de urea, más o menos así. Muy bien, entonces, ¿qué me van a medir? ¿Cuáles son sus sensores aferentes? Que detectan cambios en la osmolaridad, los osmoreceptores hipotalámicos, y los que modifican cuál va a ser la ingesta de agua por el incremento de difusión de la sed o por la eliminación de agua a través de la hormona antidiurética, ¿no? Por eso que cuando tomas tu cervecita se bloquea, ¿no? Y vamos a, a estimular la antidiurética y eliminamos. Para la hiponatremia, tú poder clasificarla, tienes que tener en cuenta dos criterios principales. Uno es ver cómo está su estado extracelular y otro para ver cómo está el estado osmolar. Por eso es que se divide en dos, en osmolaridad, en hiponatremia con osmolaridad normal o elevada y con osmolaridad disminuida o lo que se llama estado hipoosmolar. Entonces, cuando está con osmolaridad normal o elevada, tengo que echarle culpa a quién? A una hiperglicemia, a una inflación de malitol, el síndrome OCRT1 con posrecepción transuretral, pseudohiponatremias como por ejemplo hiperlipidemia o hiperproteinemia. Y cuando es el estado hipo o cuando estás con el estado hiposmolar, tengo que ver cómo está mi volumen extracelular. Y en el volumen extracelular tengo tres situaciones clínicas: que esté hipovolémica, hipervolémica, o sea, sobrehidratado, en el caso de insuficiencia cardíaca, cirrosis, síndrome nefrótico, insuficiencia renal; que esté normovolémica, en el caso de síndrome de secreción inadecuada de antidiurética, hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal, hipercortisolismo; o cuando esté depletado el volumen extracelular, o sea, cuando esté hipovolémico, que puede ser por causas renales o por causas gastrointestinales. Causas renales como vómitos, diarreas cutáneas, ¿no? Pérdidas cutáneas, por ejemplo, quemados; tercer espacio, y pérdidas renales, la utilización de diuréticos, bicarbonatura, nefropatía pierdesal, diuresis osmótica, citonuria o síndrome cerebral pierdesal. Mira, ya tienes ejemplos, yo te puedo preguntar, ¿no? Causas de hiponatremia con osmolaridad disminuida, pero hipovolémica. Todos ese grupo de ahí. Y te puedo agregar más todavía. Y
con pérdidas renales. Es lo mismo, sino que lo he colocado acá porque tiene la corrección del hiperglicemia. Me dicen que cuando tienes unos estados hiperglicémicos, la glucosa medida de los 100 entre 100 por 1.6 te da el valor real de suelo. O sea que hay que ver en los pacientes que están hiperglicémicos el valor real. Por ejemplo, ¿qué pasaría si es que el paciente tiene 200 de glucosa? ¿Cómo sería? La glucosa medida, 200 menos 100 entre 100, ¿cuánto sería? Por 1.6. 1, ¿no? 1. Por 1.6, 1.6. Corrección del hiperglicemia, glucosa, no, pues, 200. Por ejemplo, a ver, otro valor, que queda un poco más, mayor. ¿Cuánto sería? 300, ¿sí? O 350. 250. Menos 100, 250. ¿Sí? Por 100, o entre 100, 2.5 por 1.6, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería ahí? 4, ¿no? Más o menos 4. Entonces, a lo que yo tengo, le tengo que sumar esos 4 que va a ser el valor. Ya. Muy bien. Este poco, el otro sería 1 nomás. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para el síndrome de antidiuresis inapropiada? Hay criterios esenciales, como por ejemplo la osmolaridad sérica menos de 2,75. Habíamos dicho que la osmolaridad está entre 2,75 y 2,95, ¿no? La osmolaridad urinaria mayor de 100, que esté euvolímico, o sea que no haya situaciones clínicas de disminución del volumen extracelular, o sea, ni sobrehidratado ni deshidratado, ausencia de insuficiencia renal, diarrea pituitaria renal, sin uso reciente de diuréticos. Y algunos criterios suplementarios pueden ser ácido úrico de suero, menos de 4 miligramos por decilitro, urea sérica, menos de 1.6, no se corrige la hiponatremia después de la infusión de solución salina o isotónica, excreción fraccional de sodio más de 0.5, excreción fraccional de urea más del 55% y la excreción fraccional de ácido úrico más del 12%. Y la corrección de hiponatremia entre los les pongo ahí porque ya han venido preguntas en el examen de renal del internado, bueno, hasta el anterior mes de esta, que solamente ha venido casi el 80% de salud pública, que lo viste el examen, ¿no? De renal, ¿no han visto? Casi el 80%. Bueno, no sé por qué he hecho este examen, pero desgraciadamente así estamos en el Perú, ¿no? Los intereses económicos a ver si van más. ¿Qué le conviene a un estado mediocre? Que todos sus pobladores sigan mediocres. La realidad cruda es eso. A los grandes grupos políticos no les conviene que ustedes, nosotros, empecemos a despertar conciencia pública, conciencia de gestión. Me interesa que sigamos nosotros en el mundo para que ellos sigan siendo ricos, ¿no? Por eso es que por favor ustedes son un pilar importante en la educación. Los médicos con anterioridad hemos sido los que aparentemente tienen mejor preparación. Por favor, yo les recomiendo estudien. No hay otra forma de ser mejores en esta vida. No hay otra forma. Si ustedes ya decidieron por medicina, ya se metieron, ya están en ese mismo ciclo, ya no van a dar marcha atrás, ¿cierto? Están a tiempo todavía, porque algunos que son jóvenes, ¿no? Pero los que ya no son jovencitos, ya no. Tienes que darle adelante. Y ojo, si tú piensas que dices medicina humana, el séptimo ciclo me está acabando, créeme, por Dios santo te lo voy a desilusionar totalmente. Porque te falta el internado, te falta el serum, te falta postular al presidentado, te faltan los 3 o 4 años de presidentado, te faltan los 2 años de la subespecialización y te falta el año del fellow o de la subespecialización. ¿No? Mira, ¿cuánto te falta? Y si más te demoras en hacer esos procesos, más te va a costar en la vida. Es bacán cuando acabas tus 7 años, tus 6 años de preparación básicas y clínicas, inmediatamente ingresas al internado, inmediatamente
al CENUR, inmediatamente a la residencia, inmediatamente haces, no sé, una maestría de repente, ¿no? O dos maestrías, sepas, o un FENO, ¿no? Bien, sería bacán, ¿no?